Hoy corresponde revisar sobre hormonas involucradas en la regulación de la glicemia, o también llamada glucemia, que son lo mismo, pero generalmente acá en Chile se nombra como glicemia. Y los dos objetivos para esta clase sería reconocer características y funciones de las hormonas involucradas en esta regulación y también identificar causas y consecuencias de la diabetes. Este tema es súper importante porque en la prueba todos los años lo preguntan sí o sí, generalmente con gráficos o alguna pregunta de aplicación y en común y electivo. Así que es un tema que tienen que tener en cuenta al momento de estudiar. Vamos entonces con la revisión. Encontré muy simpática esta imagen, que realmente es literal cómo estaría funcionando una de las hormonas que regulan la glicemia, que es la insulina, que prácticamente lo que hace es que las células coman, entre comillas, glucosa. Entonces, eso se puede ver en esa imagen. Como digo, la encontré muy simpática. Entonces, si no estuviera la insulina, la glucosa no podría ser usada por las células. Por lo tanto, cualquier problema asociado con la insulina va a causar una enfermedad y un mal funcionamiento de órganos y en general del cuerpo completo, porque todo el cuerpo ocupa glucosa. Ya. Lo que hay como contexto, primero hay que recordar de dónde viene la glucosa, porque todo el tema que tenga que ver con regulación de la glicemia tiene que ver con la glucosa, que es el nutriente que viaja por la sangre, ¿cierto? Y permite que los niveles estén altos, bajos o equilibrados. Va a ser la hormona que hace eso. Uno cuando come, casi todos los alimentos, o la gran mayoría, por no decirlo, son ricos en azúcares, específicamente glucosa, o puede que no glucosa, pero igual cuando llegan a la sangre se convierten en glucosa. Y en el intestino delgado, no olviden eso, en el intestino delgado es donde se absorbe la glucosa. O sea, ¿cierto? Después de todo el proceso digestivo, ¿cierto? Ocurre la absorción de nutrientes y en este intestino, aquí podemos hacer un zoom del intestino, vemos que están las vellosidades intestinales y aquí tenemos que hay glucosa y la glucosa se absorbe y pasa a la sangre y va a estar rondando, por decirlo así, por todo el cuerpo. Entonces, intestino delgado es el que absorbe la glucosa y la transfiere a la sangre. Entonces, una vez que comimos algún alimento rico en azúcares, o sea, en glucosa, nuestros niveles de glucosa en la sangre aumentan. ¿Por qué? Porque se absorbió glucosa. ¿Por qué digo este contexto? Porque muchas preguntas que he visto en pruebas reales tienen como el enunciado que a veces puede confundir. Dice, después de una comida rica en azúcares o después de la absorción intestinal de glucosa. Entonces, cuando colocan ese enunciado, a veces a algunos les da un poco de miedo, así como, ¿y a qué se refiere? Es lo mismo, se refiere a que el intestino delgado absorbe la glucosa y la pasa a la sangre, por lo tanto vamos a tener la glucosa en mayor nivel. Esa es la idea de este contexto. Se absorbe y pasa a la sangre. Y cuando tenemos glucosa en la sangre, como les decía, nos estamos refiriendo a la glicemia. Y la glicemia es la cantidad de glucosa que está en la sangre, como recién les decía. Se puede expresar en gramos por litro, en miligramos por litro, en microgramos por litro, en miligramos por decilitro. Hay un montón de unidades de medida, incluso en milimolar también se puede expresar, pero eso no es lo relevante en contexto de la prueba porque ahí es solamente para entender la cantidad. Y tenemos que esta cantidad de glucosa, o sea, la glicemia que tenemos en la sangre, va a variar cuando se ha comido o cuando no se ha comido. Va a tener variaciones. Acá tenemos, por ejemplo, un aparatito que es para medir la cantidad de glucosa que está en la sangre, o sea, la glicemia. Detecta cuánto azúcar o glucosa hay en la sangre y da un valor. Entonces, en este caso, si no me equivoco, dice miligramos por decilitro. Entonces, ahí tenemos otra unidad de medida. Aquí hay un gráfico donde podemos ver cómo varía la glicemia durante el día, una persona sana. Fíjense que hay dos partes de este gráfico.
la parte de abajo que me muestra la glicemia basal y la parte de arriba que me muestra la glicemia no basal. ¿Alguien podría dar alguna idea o qué sabe de la glicemia basal? ¿A qué se refiere el concepto glicemia basal? Cualquier aporte sirve. ¿Hace referencia a la glicemia almacenada por el cuerpo humano? Una cosa sí, sí, parecido, sí, se acerca. Otra idea para complementar este dicho, glicemia basal. Bueno, sí, en cierto modo es la glicemia, como por decirlo, mínima que tendríamos que tener, base en una persona sana, claramente. O sea, pudiera ser que yo no he comido y voy a tener siempre una cantidad de glucosa, o sea, un nivel, claro, acá como colocan en el chat, un nivel estable. Claro, la base, lo mínimo, lo necesario para que todo funcione correctamente. Generalmente, la glicemia basal se mantiene cuando no hemos comido, o sea, cuando estamos en ayuno. Por ejemplo, después de dormir, uno despierta y si aún no come, van a tener la glicemia basal, o sea, niveles que son necesarios, mínimos o base para la sobrevivencia y para un buen funcionamiento. Entonces, eso con respecto a la glicemia basal. Pero si salimos del ayuno y estamos comiendo, vamos a ver que la glicemia va a variar. Solo fíjense aquí, en el desayuno se eleva la glicemia, después disminuye, en el almuerzo nuevamente aumenta, y después, si hay una cena o hay más comidas, vuelve a aumentar, pero luego disminuye a ciertos niveles que se aproximan o se parecen al basal. Entonces, de esta forma va variando la glicemia durante un día en una persona sana. Hay aumentos y disminuciones. Y si no hay comidas, se mantendría una glicemia basal durante todo el día. Así como, por ejemplo, una persona no alcanzó a comer, a tomar desayuno, tampoco almorzó y va a comer quizás a las 5 de la tarde. Bueno, en ese momento, Como yo hoy día. por ejemplo, suele pasar cuando en épocas de estudio o mucho trabajo, mucho estrés, se saltan comidas y en ese momento, cuando ya se come, aumenta la glicemia. Entonces, sea cuando sea la alimentación, hay un aumento de la glicemia. Pero si la persona está sana, siempre esa glicemia tiene que disminuir hasta niveles que son los necesarios y óptimos para la vida. Entonces, eso es importante. La dice, la basal es utilizable cuando el cuerpo lo necesita. Es que, claro, la basal es la que se tiene que mantener cuando no hay comida. O sea, como decía, si estamos, es como estamos durmiendo, son hartas horas, las ideales, claramente, que uno no está consumiendo alimento, por lo tanto, hay funciones que tienen que mantenerse, hay células que tienen que vivir y para vivir necesitan glucosa. Por eso hay una glicemia basal que va a estar permitiendo que esa glucosa esté llegando a todos los órganos, a todas las células y que todo funcione correctamente. Y después cuando uno despierta y come, claramente ya se sale de la glicemia basal y aumenta un poquito, pero siempre a rangos no exageradamente elevados, sino rangos normales. Entonces, la basal nos ayuda a que todas las funciones corporales, todas las células que ocupan glucosa, porque son todas realmente, se mantengan bien. Entonces, eso con respecto a la glicemia basal. Si en este caso, este Profe, gráfico, dígame, disculpe que interrumpa, ¿sí? el gran aumento que hay luego del desayuno se debe a que se rompe la estabilidad que se trae la noche, entre comillas, ¿cierto? Claro, claro, porque la basal estaría como en el mínimo, por decirlo así, saludable y que es compatible con la vida y con nuestro cuerpo. Y claro, el aumento grande que se da es porque estoy agregando gran cantidad de glucosa que no estaba antes. Por eso el aumento, sí. Bueno, y en realidad igual después de cada comida. Acá en el chat me dicen, pero no les puede... Sí, la glicemia basal podría disminuir en el contexto de que una persona, por ejemplo, dejara de comer en mucho tiempo. O sea, si la persona no come una semana, por ejemplo, no comer o ocurrir algún problema, no sé, ahí claramente la glicemia basal podría estar mínima, pero eso ya significaría que la persona no está sana y que no está con todo su funcionamiento normal. O sea, algo está pasando que no es, como, no es lo normal, por decirlo así. Ya, en ese contexto podría disminuir, y eso querría decir que las reservas de glucosa
se están agotando, se han ocupado o se ocuparon en algunos casos. Y ahí entran a jugar otros factores, por ejemplo, cuando una Profe, persona... Dígame, dígame. eso igual tiene que ver como con la pérdida de peso y todo, ¿no? Sí, también, por supuesto, porque Como por el ejemplo, descontrol hormonal, ¿se puede decir? claro, o ¿Desorden sea, es que si la o persona, claro, no? si la persona tiene un problema hormonal, podría también llevar a esto, a una baja de peso o masa corporal, y claro, y una disminución de la glucosa y todo. Pero generalmente, cuando no hablamos de diabetes, puede ser por desnutrición o por otro tipo de problema relacionado con hábitos alimenticios. Por ejemplo, en países que son de escasos recursos, donde la alimentación es muy pobre, por decirlo así, tenemos que ahí las personas, no, como típico como muestran a África, reportajes, cosas así, los niños son tan delgados porque no tienen reservas de azúcar o lo mínimo o casi nada, y eso quiere decir que han ocupado todo lo que pudieran tener y además han ocupado reservas de grasa, eso la grasa debe ser mínima, y también están ocupando las proteínas. O sea, cuando una persona no come en mucho tiempo, primero gasta el azúcar, después, si se acaba la reserva de azúcar, se ocupan las grasas. Y si se acaban las reservas de grasa, eso ya quiere decir que estamos en un caso de desnutrición, de algo muy grave, se ocupan las proteínas. Y las proteínas nunca jamás en una persona sana se ocupan como nutriente. Por lo tanto, por eso la persona comienza a adelgazar mucho, porque está ocupando lo que está formando a sus músculos y a su cuerpo. Claro, hay un catabolismo activo, como dice acá en el chat, porque se están gastando ciertos nutrientes y nutrientes que no son para nutrir, por decirlo así, sino que son para formar estructuras como las proteínas. Eso, Profe, ¿y si la ¿sí? persona no consumiera azúcar? No sé, imaginemos un caso que nos pongan en la ¿Ya? PPT. ¿Sí? Que no consuma azúcar, ¿cómo funciona eso, la reserva, todo? Porque la glucosa y la glicemia va por el azúcar. Claro, es que en realidad no hay alimentos que no tengan azúcar. O sea, creo que si lo pensamos así, de hecho hoy en el colegio discutía con unos alumnos, porque hay una niña que me decía que está siendo vegana, y tiene hay hartos problemas asociados, pero ella sí lo hace realmente por convicción y todo, y el problema es que todos los alimentos que sean naturales, por ejemplo, porotos, garbanzos, etcétera, si bien son ricos en proteínas, pero también son ricos en carbohidratos, o sea, difícilmente vamos a consumir algo que no tenga azúcar. Casi todos los alimentos, sobre todo los procesados, tienen azúcar. Entonces, en ese contexto sería casi imposible, casi, casi. O sea, a menos que alguien escogiera alimentos que son ricos solamente en grasa, por ejemplo, en proteínas. Por eso es poco probable. O sea, tendría que ser como algo que la persona estuviera probando algún tipo, entre comillas, de dieta especial o algo así. Pero la mayoría de los alimentos, si hablamos de naturales, incluyendo los procesados, también tienen azúcar o algún tipo de azúcar que se puede convertir en glucosa y finalmente va a elevar los rangos. Pero en el contexto de que una persona tuviera una mala alimentación, la glicemia va a estar siempre dentro de los... O sea, si la persona está sana, tendría que estar dentro de los rangos normales, o sea, no tendría que haber ningún problema con eso, y si ya sacaba las reservas, claro, la glicemia estaría un poco más baja de la basal, pero todo depende del contexto. Pero no creo que le pregunten algo así en la prueba. Generalmente en la prueba muestran gráficos, le piden inferencia a partir del gráfico y cosas así. Así como tan creativo, así como de buscar algo muy extremo. Ya. Acá tenemos algunos parámetros para considerar cuándo una persona está sana o no está sana. Por ejemplo, una persona sana que no tenga diabetes, realmente acá estamos hablando solamente del contexto de diabetes, tendría que tener en ayuno, o sea, sin haber comido, o sea, la glicemia basal, aproximadamente de 70 a 100 miligramos por decilitro. Eso es normal. Si tiene menos o tiene más, quiere decir que no está sana. Pero si la persona ya comió, tendría que tener como máximo 140 miligramos por decilitro. Esos son los rangos más o menos estándar que se han dispuesto médicamente para saber si está sano, no está sano, podría enfermarse, prediabetes, etc. Fíjense acá, prediabetes, o sea, que podría desarrollar la diabetes, está teniendo signos y síntomas de la diabetes, en ayuno la persona tiene entre 100 a 125, o sea, mucho más que una persona sana, y después de alguna comida, 140 a 199, o sea, tiene mucho más también. Y si la persona ya tiene diabetes, o sea, ya está padeciendo esa enfermedad, en ayuno siempre va a tener más de 126 miligramos por decilitro, y después de comidas va a tener más de 200 miligramos por decilitro. O sea,
Ahí para que tomen en cuenta más o menos los parámetros que hay entre una persona sana, una persona que está como en proceso de desarrollar la enfermedad o recuperarse, entre comillas, y una persona que está enferma. Entonces, esos son rangos que existen. Por eso se dice siempre que una persona sana tiene entre 70 a 100 aproximadamente miligramos por decilitro de su glicemia, más o menos. Si ya sobrepasa los 150 o más, porque fíjense aquí, en el gráfico, después de la comida, este pic de glicemia no supera los 150, o sea, llega hasta unos 130, 140 más o menos, y que sería lo que decíamos en una persona sana. Pero ese pic dura un poco de tiempo solamente, y ya luego baja, y entonces la persona vuelve al rango normal, porque este caso sería una persona sana. Entonces, ahí para que vayan contextualizando con gráficos y todo eso. Continuamos. Cualquier pregunta que tengan la van haciendo. Este tema es súper interesante y lo preguntan bastante en la prueba, como les decía. Bueno, una vez ya contextualizando un poco de la glicemia y cómo la glucosa forma parte de esto, porque finalmente la glicemia dijimos que es la glucosa en la sangre, tenemos que el órgano que se encarga de regular la glicemia, y que es un órgano que es parte del sistema endocrino, ya dijimos la semana pasada que el sistema endocrino está formado por glándulas, es el páncreas. Y esta glándula, el páncreas, tiene muchas células, como pueden ver. Unas células se llaman beta, que producen insulina, y tiene unas células que se llaman alfa, que producen glucagón. Sí, las alfa-glucagón y las beta-insulina. No creo que les vayan a preguntar así como cuál es cuál, pero a veces en contexto de enunciados aparece esto de los nombres de las células, así como las células beta, las células alfa. Entonces yo inventé un juego de palabras, por si les sirve. Si no les sirve, no lo tomen. Si les sirve, tómenlo. Yo una vez se me ocurrió pensar en esto. Gaby, como la abreviación de Gabriela o Gabriel, como le quieran decir. La G, glucagón, la A es alfa, la B es beta y la I, insulina. Entonces, las células alfa producen glucagón y las células beta producen insulina. Gaby. Entonces, ¿se acuerdan de Gaby? Y dicen A, G, glucagón, A, alfa, B, beta y insulina. Es una opción que podría ayudarles para recordar eso. Pero como les decía, difícilmente les van a preguntar algo tan puntual, pero podría aparecer en contexto de enunciado. Entonces, eso para tenerlo en consideración. Eso es lo que podríamos decir sobre las células que forman parte del Profe, páncreas. ¿qué era Gaby? ¿Sí? Gaby, dije la G, glucagón, la A es alfa, célula alfa, la B, beta, células beta, y la I, insulina. Entonces, las beta producen insulina y las alfa producen glucagón. Eso con respecto a las células y lo que producen. Es un juego de palabras que inventé, no es que sea realmente así, para el contexto. Ya, eso con respecto al páncreas, nos dije una glándula que regula la glicemia con sus dos hormonas, glucagón e insulina. No profundicen en más hormonas porque no les van a preguntar otras, ni la somatostatina, ni nada de eso. Siempre preguntan solo glucagón e insulina. De hecho, aparece explícito en el temario, así que no profundicen más, no gasten neuronas en información que no les van a preguntar para efectos de la prueba. Ya, ahora un poquito sobre la insulina, que es una hormona, ¿es lipídica o proteica? ¿Quién lo recuerda? O viendo la imagen, ¿qué podrían decir? Proteica. Es una hormona grande, muy, muy grande. Esto si se dan cuenta en la imagen, se ve aquí la imagen tridimensional, que es muy, muy grande. Por lo tanto, si es proteica, ¿tiene receptores en la membrana o dentro de la célula? Esto es importante, no olvidarlo. En la membrana, ¿no? En la membrana, perfecto. Porque es grande y no puede entrar. Así que tiene receptores en la membrana. ¿Qué podemos decir de la insulina? Primero, obviamente se produce en el páncreas y, ya como dijimos, en las células beta. ¿Dónde actúa? Tenemos que la insulina actúa en todo el cuerpo, en todas las células. Eso quiere decir que cuando está la insulina,
le va a decir a todas las células que tomen la glucosa y que la ocupen. Eso tienen que tenerlo muy presente. O sea, yo comí, ahora tengo glucosa en la sangre, aumentó mi glicemia, y para que mis células ocupen esa glucosa, la insulina le va a estar dando la orden que ocupen la glucosa. O sea, actúa a Profe, nivel de cuerpo completo. Dígame. profe, es que durante las vacaciones de invierno tomé un curso de medicina en el ¿Ya? que explicaban que la Sí. insulina era como el vector de la glucosa. Exacto. Una cosa así, que ella le va a permitir que la glucosa ingrese a las células. Sin ella, no ingresa. Entonces, muy buena acotación. Gracias por ese concepto, está simpático. Entonces, sí, actúa en todo el cuerpo y las células pueden ocupar la glucosa gracias a la insulina. Y también, voy a ver el chat, aquí viene muy bien. Y por otro lado, también tenemos que esta insulina actúa en el hígado también muy fuertemente, por decirlo así, porque si las células ya tienen la glucosa necesaria, ya ocuparon la glucosa que necesitan para un cierto momento, hay glucosa que sobra, por decirlo así. Y esa glucosa que sobra no se puede perder, no se puede botar, no se puede eliminar, porque es el principal nutriente de la célula. Por lo tanto, la insulina va a ir al hígado y le va a indicar claramente a las células del hígado, a los hepatocitos, que tomen la glucosa y que la guarden. Y así el hígado va a empezar a tomar la glucosa, y el hígado la guarda en qué tipo de molécula, qué polímero, eso tampoco lo pueden olvidar. ¿Cómo se llama el polímero que se forma al unir muchas glucosas en animales? En el chat hay una respuesta. Glucógeno. Perfecto. Sí, glucógeno. Entonces, el hígado toma la glucosa y la guarda en forma de glucógeno. O sea, cadenas ramificadas, ¿cierto? De glucosa. Entonces, esto para que lo tengan en consideración. Y si aún así, aún sobra glucosa, tenemos que la glucosa se convierte en grasa y se guarda en el tejido adiposo. Entonces, ahí tenemos otra opción. Si aún queda glucosa, se convierte en grasa para guardarse. Y ahí es cuando comienza a aumentar el tejido adiposo, las reservas de grasa en el cuerpo, como los rollitos, en la guatita, en el abdomen, todo eso. Ahí es porque probablemente hay un exceso de azúcares. Y como sobró, se convirtió en grasa para guardar. También se puede Profe, guardar, dígame. esto en cierto sentido permite el aumento de los adipocitos, ¿cierto? ¿O El estimula el aumento de más células adipositas? ¿O cómo? más que el número de células, en el tamaño. Un adipocito puede crecer en tamaño, acumulando grasa. Entonces, eso sería principalmente. Más que en tamaño, más que en ¿Qué son los cantidad. adipocitos? Son las células que forman el tejido de la grasa. Células que guardan grasa, literal. Eso. También se puede guardar glucosa en el músculo, pero generalmente no se nombra tanto porque el músculo guarda glucosa, pero para ocuparla él. O sea, también acumula glucosa, pero él no la comparte. Cuando él la necesita, la ocupa. En cambio, el hígado sí libera glucosa cuando el cuerpo la necesita. Entonces, el músculo es como el órgano egoísta. Toma la glucosa, la guarda y solo para él. Así que no es una opción de almacenaje para todo el cuerpo. Por eso no lo nombramos por egoísta. Tenemos algo muy importante, que la insulina no depende del hipotálamo y tampoco depende de la hipófisis. Recuerden que la semana pasada dijimos que es una glándula que se manda sola. Las glándulas que empiezan con P no dependen del hipotálamo ni de la hipófisis. Páncreas, paratiroides. Entonces, no tiene acción del hipotálamo ni tampoco la hipófisis. ¿Cómo se regula el páncreas? A través de feedback negativo. O sea, si aumenta la glucosa, tiene que disminuir, y si disminuye, tiene que aumentar. O sea, esa es la idea. Feedback negativo. Si hay poca hormona, se produce más. Si hay mucha, se produce menos, hasta el equilibrio. Esa es la idea de feedback negativo. Siempre llevar al equilibrio. Y por último, ¿cuál es el efecto de la insulina? El efecto es una hormona hipoglicemiante. Causa hipoglicemia. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez
que está presente esta hormona en la sangre, los niveles de azúcar o glucosa disminuyen. Por eso causa hipoglicemia, que en la sangre haya menos azúcar de la que había en cierto momento. Pero siempre, ojo con eso, hasta el equilibrio, o sea, homeostasis. No me va a bajar la cantidad de azúcar a niveles que no son compatibles con la vida. No, a niveles que son compatibles y los mínimos necesarios. Entonces, a eso se refiere con hipoglicemia, para no pensar que hace otra cosa. Y bueno, y ahí aparecen algunas actividades que hace la insulina. En general, recuerden, solamente lo más importante es que hace que las células ocupen la glucosa o guarden la glucosa. Serían las principales actividades. A no ser que se administre de manera indiscriminada. O sea, bueno, claro, sí, eso sí. Si la glucosa, estaba hablando en contexto de que la persona libera insulina. Si una persona se inyecta insulina y se agrega insulina de manera indiscriminada, como me colocan en el chat, claro, ahí sí la glicemia podría bajar de manera muy marcada y mal. Y acá me dicen el efecto. El efecto es hipoglicemiante. Hipoglicemiante. O sea, que disminuye la cantidad de azúcar en la sangre. Con respecto a lo que había, siempre hasta niveles normales, naturales, compatibles con la vida, hablando en personas sanas, que no se están inyectando insulina y que tampoco están haciendo un uso indiscriminado como colocaron en el chat. Eso con respecto. Sí, porque he escuchado también de dietas, cosas así de insulina y cuestiones, no prueben locuras así. Ya, estoy leyendo el chat, alguien escribió algo, termine la idea, estoy atento. Ya, voy a responder, denme unos segundos. Ya. Entonces, eso con respecto a la insulina. Acá tenemos, como les dije, algunas actividades que hace la insulina, pero no profundicen en eso. Como les decía, profundicen o recuerden, mejor dicho, que hace que las células del cuerpo ocupen la glucosa o, en su defecto, guarden la glucosa. Esa es la idea de la insulina. Por eso dice, promueve la captación, o sea, que las células la ocupen, o dice, induce el almacenamiento. También, como les dije, que se convierta en grasa, que no se gaste grasa, y también la insulina estimula el crecimiento. O sea, como permite que se ocupe la glucosa, hay energía disponible para las células para que puedan dividirse, por ejemplo, crecer en tamaño, dependiendo del caso de célula, ocupar aminoácidos, etc. O sea, se relaciona también directamente con el crecimiento. Entonces, eso sería con respecto a insulina. Pero reitero, lo más importante es que favorece que se use la glucosa en todo el cuerpo, en todas las células, o, en su defecto, que se guarde la glucosa en caso de que haya un exceso. No sé si hay preguntas de esta diapo, de algún concepto, alguna idea. Pregunten todo lo que no quede claro, porque sé que igual es complejo el tema porque es hartos conceptos. Profe, Dígame. sí, una consulta con ¿Sí? respecto a la insulina que es artificial, o sea, bacteriana. ¿Ya? ¿Hay alguna especie de que el cuerpo niegue la administración de la insulina? Que Ya. ¿Sí? no la sienta decir. En general no, porque la insulina bacteriana, entre comillas, es una insulina que se produce mediante biotecnología a partir de genes de la insulina humana real. O sea, por lo tanto, es muy compatible con casi cualquier persona, a menos que alguna persona tenga alguna falla en receptores, algo así, pero no, en general no tiene problema, por eso, porque es humana finalmente, aunque se producen bacterias. Antiguamente, cuando se producía a partir se le extraía a los cerdos, ahí sí había problemas porque la insulina de cerdo es muy parecida a la humana, pero a algunas personas les causaba alergias u otros problemas. Pero como acá es humana, no hay mayor problema. Sí, buena pregunta. Ya, continuamos entonces. Acá hay una imagen que a mí me encantó, de verdad que me encantó esta imagen porque creo que más o menos muestra en pocas imágenes y en pocas palabras cómo actúa la insulina con la glucosa. Fíjense aquí, acá tenemos una célula que puede ser cualquiera, puede ser, no sé, una neurona, podría ser una muscular, una del hígado, de la piel, cualquier célula que use glucosa. Normalmente la célula tiene como una, ¿cómo se le llama esto de la puerta?
una cerradura, cerradura cerrada, literal, cerrada, y la puerta cerrada. No se puede entrar. Y aquí, acá tenemos la llave, que sería, o mejor no, acá está la cerradura, mejor dicho, perdón. Aquí está la puerta y aquí está la cerradura. Entonces, si no hay llave, no se puede abrir la puerta. Y la insulina es la llave. Por lo tanto, si la insulina se conecta con la cerradura, como vemos en la segunda imagen, la insulina estaría abriendo esta cerradura y la puerta se abre y la glucosa puede entrar. O sea, así, literal. Si la insulina no está, la célula no puede ocupar la glucosa porque no puede entrar. Pero si la insulina está, la célula puede ocupar la glucosa porque sí puede entrar. O sea, véanlo siempre así. La insulina es la llave que abre la puerta de las células para que entre la glucosa. Por eso es tan complicado las personas que tienen diabetes, por ejemplo, que no producen insulina o producen muy poquita, porque no está la llave que abra la puerta de sus células. Por eso tienen tantos problemas asociados con la nutrición con respecto a la glucosa. Entonces, insulina es la llave. Aquí encontré otra imagen mucho más literal de la llave. Aquí vemos la insulina actuando como una llave que va a abrir, como decía, la puerta de la célula para que la glucosa pueda entrar. Entonces, sin insulina no hay glucosa disponible para las células. Podría haber, no sé, podríamos tener la sangre llena de glucosa, pero no va a ingresar a las células porque la insulina no está o funciona mal en algunos casos. Bueno, aquí tenemos, Profe, dígame. después tenemos preguntas de esto, ¿no? ¿Sí? Al Eh, final de la clase. sí, coloqué algunas preguntas, sí. Pero en caso de Genial. que demoremos Gracias. mucho, sí, en caso de que demoremos mucho, las vemos la siguiente semana, pero sí, van a ver, sí, siempre hay preguntas. Sí. Ya. ¿Cómo funciona la retroalimentación de la insulina o feedback? Ya habíamos dicho que es negativo, o sea, siempre tiende al equilibrio la cantidad de hormona y la cantidad de azúcar. Entonces, fíjense, acá tenemos un vaso sanguíneo, con blanco vemos la glucosa, y acá tenemos el caso de glucosa normal en la sangre, los niveles de glicemia normal, y acá vemos un caso donde hay una hiperglicemia, o sea, mucha cantidad de azúcar o glucosa en la sangre. Esto ocurre después de la comida. Cualquier comida que tenga glucosa, azúcar, me va a elevar la glicemia. Y como el nivel tiene que estar así, entonces esto no está bien por ahora y hay que revertirlo. ¿Qué ocurre? El páncreas detecta, ¿cierto? Este nivel, este incremento de la glicemia, porque recuerden que el páncreas tiene vasos sanguíneos y todo, entonces la sangre pasa por él y él capta esta señal de un aumento de la glicemia. Entonces el páncreas, al captar este aumento de la glicemia, libera o secreta insulina, y la insulina, como les decía anteriormente, va a tener dos opciones principales. Uno, va a las células de todo el cuerpo, abre las puertas y las células ocupan la glucosa, o bien va a las células del hígado y les dice al hígado que guarden la glucosa. Sea cual sea el caso, la glucosa se va a ocupar y va a disminuir en la sangre y vamos a recuperar el nivel normal de glucosa, la glicemia normal. Entonces, todo está ok. Retroalimentación negativa de la glucosa volvió a su nivel normal, pero ahora tenemos que la insulina está en la Profe, sangre. Dígame. entonces, como para recapitular todo, ¿Sí? la insulina pasa por ¿Sí? la sangre, el páncreas detecta y eso permite liberar la insulina. No, la Y la glucosa. insulina se va a La la glucosa está en la glucosa. sangre, sí. La glucosa en la sangre estimula al páncreas para que él libere insulina y la insulina hace que la glucosa disminuya y se recupere el equilibrio. Ah, ya ahí está. Exacto. Gracias. De nada. Y también la insulina ahora que quedó dando vueltas en exceso, claramente ya se va a eliminar porque no podemos tener más insulina porque ya desocupó o ya causó su efecto y por retroalimentación negativa, el mismo páncreas detecta, oh, hay mucha insulina, ya no libero más y deja de liberar y la que está se degrada y ya volvemos al caso normal. Todo ok hasta la siguiente comida, por decirlo así. Entonces, retroalimentación negativa, tanto para la glucosa como para la insulina. ¿Dudas aquí? ¿No? Siguiente.
Entonces, me faltó agregar eso, pero ahí está, cuando sube la glicemia y cuando baja la glicemia. Glucagón. Ahora, antes de seguir avanzando con lo de diabetes, porque el glucagón también es una hormona que se las preguntan, pero preguntan mucho menos que la insulina, pero igual tienen que tenerlo en consideración porque es la segunda hormona que regula la glicemia. ¿Quién recuerda en qué momento actúa el glucagón? Si quieren lo dicen, si quieren lo escriben, como gusten. ¿O cuál es la función del glucagón? ¿Alguna idea? Y aquí hay respuestas en el chat. Voy a mirar. Acá me dicen cuando se necesita energía, ocupa reservas, en ayunas actúa. Dígame. Si mal no recuerdo, la función, no sé si contraria, pero cuando falta energía o falta azúcar en la sangre, es la encargada de liberarla del hígado, de estimular su Exacto, liberación. exacto, sí. Así como dicen en el chat y como dice Jacob, se necesita energía, ocupa reservas, en ayunas actúa, degrada el glucógeno. Sí. Cuando hay poca glucosa en la sangre, o sea, la glicemia está baja, o quizás no se ha comido en un tiempo prolongado, por ejemplo, en un ayuno, ya sea por dormir o por un ayuno de otro contexto, el glucagón, que tiene una actividad contraria a la insulina, se libera y él aumenta la glicemia hasta el equilibrio, siempre hasta el equilibrio, o sea, compatible con la vida, niveles que son ideales. Entonces, es todo lo contrario de la insulina. Aquí tenemos una tablita de resumen, muy parecida a la anterior. Vemos que se produce en las células alfa. ¿Actúa dónde? Principalmente actúa en el hígado y también en el tejido adiposo. ¿Por qué? Porque recuerden que dijimos que en el hígado se guardó la glucosa que sobró y el hígado no es egoísta, él comparte con el resto del cuerpo. Por lo tanto, el glucagón va al hígado y le dice, falta glucosa, y el hígado comienza a liberar glucosa para que la glicemia aumente hasta el nivel necesario. O, si es que aún sigue siendo muy poquita, va al tejido adiposo, a la grasa, para que se comiencen a liberar lípidos. Y dentro de estas liberaciones, estos lípidos se podrían convertir en glucosa a través de reacciones químicas metabólicas. Entonces, sí o sí va a haber glucosa disponible en este contexto. El glucagón tampoco depende del hipotálamo ni de la hipófisis porque provienen del páncreas. El páncreas es una glándula que se manda sola. También tiene retroalimentación negativa, igual que la insulina, y aquí aparecen algunas actividades, pero lo más importante es que su efecto es hiperglicémico, o sea, aumenta los niveles de azúcar en la sangre, hiperglicémicos. ¿Hasta cuándo? Hasta el equilibrio. Siempre equilibrio, no aumentarla en exceso, aumentarla hasta donde el cuerpo necesita. Y por lo tanto, yo diría que considera las dos primeras actividades que aparecen aquí. Primero, favorece la movilización de glucosa, o sea, que la glucosa esté disponible en el cuerpo y que pueda estar en la sangre para que las células lo ocupen. Y segundo, estimula la degradación del glucógeno, o sea, cuando guardamos glucosa que había sobrado, entre comillas, el glucagón hace que esa glucosa se vaya liberando también para que esté disponible. Entonces, esa es la actividad general. Insulina guarda glucosa, usa la glucosa, es su función, y el glucagón ayuda a que se libere la glucosa y que esté disponible para las células. ¿Preguntas hasta aquí? Siempre son actividades contrarias. ¿Nadie? Entonces, eso con respecto al glucagón. Bueno, acá tenemos, aquí me equivoqué, perdón, no era insulina, era glucagón. Así que después lo cambio cuando suba la diapositiva. Acá tenemos el esquema muy parecido. Fíjense, acá tendríamos un caso de glicemia normal y acá tenemos una glicemia baja, o sea, hipoglicemia. Entonces, lo mismo de nuevo. La sangre que pasa por el páncreas detecta este cambio. Espera un poquito, aquí viene una pregunta en el chat. ¿Cortisol? Sí, el cortisol también tiene una función similar al glucagón, porque el cortisol hace que se libere glucosa a la sangre, es una hormona hiperglicemiante. La diferencia es que el glucagón funciona en condiciones normales
Y el cortisol funciona cuando hay estrés, principalmente cuando se está en fase de estrés avanzado. O sea, no es que dure poquito tiempo, sino un estrés que es un poquito más prolongado, pueden ser unos par de días, por ejemplo. Ahí actúa el cortisol. Y la otra hormona que también regula la glucosa es la tiroxina, la T3 y la T4, que hacen que se ocupe la glucosa metabólicamente. Entonces, hay 3 hormonas principales, o sea, hay muchas más, pero las 3 principales que regulan la glucosa, pero acá nombramos solamente 2, perdón, 4, la insulina, el glucagón, la tiroxina y el cortisol, respondiendo a la pregunta que está en el chat. Ya, entonces, volviendo acá al esquema, el páncreas detecta que hay poca glucosa en la sangre, libera el glucagón, y el glucagón va a ir al hígado y le indica que hay poca glucosa y que libere glucosa. En respuesta a esta estimulación, la glucosa en la sangre aumenta hasta el nivel necesario, o sea, homeostasis. Y ahí todo se recupera y el páncreas ahora se da cuenta que hay un exceso de glucagón en la sangre y deja de liberar glucagón, y el glucagón que está en la sangre se elimina de la sangre y ya está todo ok. Retroalimentación negativa. ¿Preguntas aquí? Es lo mismo de la insulina, solo que en actividad contraria. Consultas, las pueden escribir. Profe, no entendí. ¿Qué cosa? Se me fue el internet y recién volví. Ya. Decía que acá no es insulina, aquí es glucagón. Me equivoqué al escribirlo. El glucagón lo que hace, bueno, cuando el páncreas detecta que hay una disminución de la glucosa en la sangre, entonces el páncreas libera glucagón y el glucagón va al hígado y le indica al hígado que libere glucosa a la sangre para aumentar la glicemia hasta el equilibrio, o sea, homeostasis. Y ahí todo está bien, se deja de producir glucagón y el glucagón que estaba se degrada. Y todo volvió a la normalidad. Hasta un nuevo ayuno, por decirlo así. Si el ayuno continúa, se continúa liberando glucagón. Eso es. Entonces el glucagón funciona cuando estamos en ayuno. En ayuno, sin comer. Exacto. Ya. Exacto. En la noche. Sí, sobre todo en la noche, o si alguien no come durante el día, por ejemplo, sí. Yo personalmente practico lo del ayuno intermitente y no como, o sea, comí, por ejemplo, hace un rato a las 7, no, a las 7, a las 6, y después no como hasta la mañana a la 1, a las 2 de la tarde, y eso. Entonces, como me mantengo bien, porque el glucagón estaría liberando glucosa a mi sangre, y me mantengo en niveles equilibrados. No siento nada de falta de energía. Incluso entreno en las mañanas, a las 6 de la mañana, y súper bien, no tengo ningún problema. Por eso, pero eso es algo para cada persona, o sea, no es como, no es una dieta ni nada, o sea, es algo de cada persona, pero tienen que informarse, leer sobre el tema, y eso, pero no es no saludable, es saludable siempre y cuando la persona se sienta bien. Yo me siento súper bien. Lo importante Profe, es dormir bien. Dígame. disculpe, es que yo recuerdo que usted hace un tiempo atrás mencionó sobre un estudio del café en las mañanas y que estimula la liberación Sí, de... en la clase de electivo, cuando hablamos de Sí, drogas y todo eso, sí, habíamos hablado que el café, la cafeína, tiene un efecto similar a la adrenalina. En todas esas vías sinápticas hace que aumente la frecuencia cardíaca y todo eso, entonces eso moviliza la sangre, la glucosa y todo, y sí, se puede usar. Por eso la persona cuando toma café se siente más despierta, porque es como que estuviera en una situación de lucha, porque se libera el efecto de la adrenalina también. Sí. Entonces, eso en el caso de las mañanas ayuda. O sea, bueno, sí, cuando entreno un poco más tarde tomo café y estoy súper activo para hacer ejercicio. Pero eso. Igual estoy como teniendo mis dudas ahora con respecto a consumir tanto café. Pero bueno, eso para otro momento. Ya, sigamos. Bueno, eso faltó agregar también. Eso sería el glucagón, recuerden, aquí dice insulina por error, pero es glucagón. Después lo corrijo. Y ya para ir terminando, acá tenemos un gráfico, son los típicos gráficos que podrían aparecer en la prueba, donde se ven 3 factores. Primero, la glucosa en la sangre, la glicemia. Segundo, vemos la insulina en la sangre, insulinemia. Y el glucagón en la sangre, que no me acuerdo cómo se hacía, pero creo que era como glucagonemia, algo así.
Entonces, acá tenemos estas tres factores. Si la glucosa está normal, por decirlo así, o baja, vemos que el glucagón aumenta y la insulina se mantiene baja. Si la glicemia, la glucosa aumenta, la insulina aumenta y el glucagón disminuye. Cuando la glicemia disminuye, la insulina disminuye y el glucagón podría tener algunos aumentos bajitos, pero muy pocos. Pero ya cuando estamos llegando en tiempo más avanzado, la glicemia sigue disminuyendo, la insulina también sigue disminuyendo y el glucagón comienza a tener aumentos un poco más notorios hasta después volver a empezar el día, por decirlo así. Entonces, así se comportan estas tres hormonas. Siempre la que aumenta, al igual que la glucosa, es la insulina, y la que disminuye es el glucagón. ¿Por qué destaco esto? Porque sí, siempre, o sea, creo que ya van como 3 años seguidos que aparece una pregunta: ¿cuál de los 3 casos representaría la relación entre glucosa, insulina y glucagón? Y sale, glucosa aumenta, insulina tanto, tanto, y tienen que escoger cuál es la mejor opción. De hecho, el año pasado también apareció. Así que esto es sagrado, yo diría como marcar con asterisco, recordar cómo actúan estos 3 factores en conjunto. La glucosa, la glicemia, hace que la insulina suba, o dependiendo, hace que el glucagón suba o disminuya. Todo depende del caso. Profe, Dígame. una consulta, por ejemplo, un deportista que esté en plena actividad física y al hacer un análisis de sangre encontraremos que el glucagón está alto, ¿cierto? Podría, claro, o sea, si la glicemia, o sea, es que sería solamente en el contexto si es que la glicemia está baja. Si la glicemia estuviera baja, debería tener como niveles más altos. Es que Porque en igual ese caso igual ¿sí? habría ¿Sí? mayor gasto de ATP por las mitocondrias, entonces igual mayor Claro, uso de glucosa se podría claro. inferir o no, o no, Es que, a o ver, es muy poco el tiempo. es que depende, es que estoy pensando como en todos los factores, porque si un deportista, que realmente es como deportista real, tendría que haber tenido una buena alimentación. Cuando hablo acá con algunos alumnos que son deportistas, me dicen que tienen que comer muchos carbohidratos previo a una competencia o cosas. Por lo tanto, eso quiere decir que ese deportista va a tener mucha glucosa en la sangre, por lo tanto va a estar la insulina muy alta, haciendo que esa glucosa se ocupe. Entonces, por eso lo estoy viendo así. Tendría que ser el caso de que ese deportista no se alimenta bien, está gastando mucha glucosa, ahí tendría que tener el glucagón alto, en ese contexto, según mi punto de vista. Si alguien aquí es deportista y puede dar una opinión, mejor todavía. Pero así lo pienso, así lo veo, en ese contexto. De que previo a una competencia o a algo así, tienen que comer grandes cantidades de carbohidratos. Una alumna el otro día que practica natación y otra vez practica remo, me decían que se juntan a comer tallarines o arroz antes de practicar. Entonces lo sentí como muy divertido, como comer arroz y tallarines antes de... Eso es para, claro, porque es harto carbohidrato. Así tienen energía suficiente para sus competencias y esas cosas. Eso. Pero de aquí, lo que se podría, por ejemplo, inferir es que esta persona es sana. Eso podríamos inferir de este gráfico. Podemos concluir lo que vemos, pero podemos inferir que la persona es sana porque vemos que la glicemia se mantiene dentro de rangos normales, aumenta, pero luego disminuye, y vemos que los niveles de insulina aumentan en conjunto con la glicemia y después disminuyen. Y el glucagón también aumenta cuando hay poca glicemia. Entonces, esto sí es una inferencia de este gráfico en este contexto. Una persona sana. Ya, eso con respecto a, a este gráfico. ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que no se entienda, que esté muy difícil? De todas maneras, igual la próxima semana pueden preguntar de nuevo si les queda alguna duda, porque mi idea es que quede lo más claro posible. Ya. Y lo último que queda es la diabetes. No sé si están muy cansados, muy cansadas. ¿Es mucha información o está bien? Profe, no, vamos. Ya, ok, seguimos. Muy animada. ¿Qué tiene que ver la diabetes con la insulina y con la glucosa? Bueno, tiene mucho que ver, mucho que ver. En el chat hay algo. Está bien, ya, ok, perfecto. No pillé ninguna imagen en español, así que perdona a los que no les gusta el inglés, pero es súper importante siempre estar dispuesto a leer en cualquier idioma, incluso en alemán o francés, lo que sea. Acá vemos la situación A, una persona sana. Situación B, una persona, sí, B o 2, persona con diabetes tipo 1, y el caso C, o el caso 3, una persona que tiene diabetes tipo 2. Fíjense primero en la imagen. Ya decíamos que la insulina funciona como la llave. Entonces, si una persona está sana, cuando la insulina, que es la llave,
abre, ¿cierto?, esta cerradura, la glucosa entra y todo está bien, todo funciona bien. Entonces aquí tenemos un caso de una persona que está sana. Nada funciona mal, la insulina se libera, actúa, se ocupa la glucosa, todo bien, sana. El caso 2 es un primer tipo de diabetes, diabetes tipo 1. Algunos también le llaman la diabetes juvenil, porque es una diabetes que aparece principalmente en personas que tienen menos de 30 años, incluso se pueden dar en adolescentes, preadolescentes en algunos casos. No es siempre así, pero la mayoría de las veces sí. Es una diabetes que tiene un componente genético y también puede tener un componente inmunitario como una enfermedad autoinmune, pero que igual va a estar dada por un componente genético. Entonces, esa es la diabetes tipo 1. Generalmente en gente joven y personas que no necesariamente tengan algún problema de obesidad o algo así, aparece de pronto y, como les decía, puede tener factores genéticos. ¿Qué ocurre en la diabetes tipo 1 o juvenil? Vemos que el páncreas no produce insulina o produce muy poca. Son dos opciones. Produce poca o no produce. Aunque produzca poca, no nos sirve porque se requieren las cantidades necesarias para que se ocupe la insulina, o sea, la glucosa en todo el cuerpo. Así que si se produce poca, estamos mal. Entonces, en este caso se produce poca. Por lo tanto, la glucosa no puede entrar a la célula porque la cerradura no se abre. Recuerden que la insulina es la cerradura. Entonces, si no está la llave, no pasa, no entra la glucosa. Entonces, diabetes tipo 1. Ahí está. Y estas personas se pueden tratar la diabetes, claro, siempre con dieta, con ejercicio y todo eso, pero van a necesitar de inyecciones de insulina. Entonces, esta diabetes también se llama insulino dependiente, porque la persona, para poder estar bien, va a tener que inyectarse insulina, ocupar insulina. Entonces, ese sería el tratamiento especial, uso de insulina no propia. En el tercer caso, la diabetes tipo 2, también se le llama la diabetes del adulto, diabetes del adulto, o también a veces la diabetes relacionada con la obesidad. ¿Y por qué? Porque se da en personas mayores de 30 años, incluso sobre todo en personas mayores de 40 en algunos casos, y sobre todo personas que padecen algún tipo de obesidad, cualquier tipo de grado, pero con obesidad. Entonces, no es que la enfermedad aparezca de pronto así como, oh, no tenía idea y apareció, sino que la persona, por una mala alimentación, un mal estilo de vida, se sospechaba que podría tener este problema. O sea, ya se estaba avisando que algo podía fallar. Tenemos que producto de la obesidad, ¿cierto? Ocurren ciertos errores, ciertas mutaciones, cambios a nivel genético, y los receptores de la insulina en todo el cuerpo, o gran parte de él, fallan. ¿Tenemos la insulina? Sí, se produce, y se produce bien. Tenemos la llave, pero la cerradura es la que está mala. Por lo tanto, la insulina no puede hacer efecto. Y al ¿No es igual, por una sobrecarga de tanta insulina? no, porque la insulina se está produciendo normal. El problema es que el receptor está malo. Entonces, al igual que en el caso anterior, la glucosa no puede entrar y está ahí, diabetes tipo 2. Y la persona, ¿Y se mezcla como la insulina con la glucosa o no? ¿cómo? ¿O no se mezcla? ¿Se mezcla la insulina con la glucosa en el diabetes 2? No se mezclan porque la insulina lo que hace, o sea, bueno, si van a estar en la sangre podrían estar, pero así como mezclarse, no. O sea, eso no sería el caso. Pero están ahí y no hay efecto. Entonces, eso con respecto a la diabetes tipo 2. Y tenemos que esta se llama no insulino dependiente, porque la persona no necesita insulina porque tiene, sino que lo que necesita es algo que le haga entrar la glucosa a sus células. Y aquí se ocupan medicamentos de tipo hipoglicemiantes. Por ejemplo, ¿cuál? El que tienen que conocer siempre para efectos de la prueba. ¿Qué medicamento es el típico que se usa en diabetes tipo 2? Igual lo voy a ¿La escribir. maquinita o no? No, eso es para ver. Eso es para ver la Ah, cantidad de glucosa. Acá, ¿qué ocupa la persona que tiene diabetes tipo 2 para que la glucosa baje y se use? ¿Nadie? ¿Nadie? Ya, ahí va la... Muy bien, Antonieta. Ahí va la respuesta. Metformina. Bueno, hipoglucina también, pero debe ser un tipo variante de la metformina.
La metformina es como el medicamento típico para diabetes tipo 2, o sea, un medicamento hipoglicemiante hace que las células puedan ocupar la glucosa y funciona similar, por decirlo así, a la insulina. Entonces, eso sería. La persona no depende de la insulina porque tiene, sino que depende de otro medicamento que ayude a que la glucosa pueda ocuparse. Eso con respecto a la diabetes. No sé si hay alguna pregunta o algo, una acotación, todo sirve. Profe, ese es el páncreas, ¿no? Sí. Sí, lo que está aquí, este es el páncreas, sí, que tiene forma de lengua. Sí, páncreas. ¿Nadie? ¿Nadie? Aquí en el chat hay algo. ¿Por qué se llama, se llama mellitus la diabetes? Mellitus porque viene de miel, si es que no me equivoco, si no me equivoco, estoy casi seguro. Y si es que no me equivoco, eso, mellitus, creo que los griegos o algo así, porque claramente la orina se vuelve dulce porque se está perdiendo la glucosa, de ahí lo vamos a nombrar. Bueno, si alguien lo encuentra antes, me dice, pero según yo tiene que ver algo con miel o dulce, algo así. Entonces, por eso mellitus. El medicamento, la metformina, sirve para ayudar a que la glucosa pueda ocuparse por las células. Es un medicamento hipoglicemiante, que se use la glucosa. Eso es. Sí, la glucosuria. Glucosuria es orina con azúcar. Y para ir terminando, bueno, aquí tenemos algunas características de la diabetes mellitus. Aquí está. Vemos que más que enfermedad, así como propiamente tal, es un síndrome, porque son varios problemas asociados. De hecho, vemos que es orgánico multisistémico, o sea, que afecta a todo el cuerpo, a muchos órganos distintos. Ya, gracias, aquí me corroboran que mellito significaba dulce. Muchas gracias, sí, a eso se refiere. Realmente antes los exámenes de orina, para ver si tenían diabetes, se probaba la orina, obvio, probaban la orina y encontraban que era dulce, entonces decían tienes diabetes mellitus. Entonces, eso. Y también mellitus porque se hace la diferencia con la otro tipo de diabetes, pero que no se las van a preguntar, es la insípida, que no tiene sabor. Aquí que lo que qué rico. No, qué horror. Pero claro, sobre todo los médicos antiguos, sí, probaban la orina para poder saber. Ahora no, porque hay tanta máquina y tecnología, afortunadamente. Tenemos que esta diabetes se debe porque, como ya dijimos, la persona no puede ocupar la glucosa porque no está la llave o no está la cerradura, se mantiene elevada y se mantiene en la sangre. Entonces la glucosa no puede estar tanto tiempo en la sangre, algo le va a pasar. Por lo tanto, al llegar a los riñones la eliminan por la orina. Y entonces la orina elimina glucosa y eso es malo porque uno en ningún contexto puede eliminar, debería eliminar nutrientes. O sea, nunca en la orina pueden haber líquidos, tampoco proteínas y tampoco glucosa, porque son nutrientes importantes. Por lo tanto, cualquiera de esos tres indica alguna enfermedad. O sea, la gente con diabetes elimina la glucosa por la orina, porque como no la puede guardar, se va por la orina. Y más aún, esa glucosa también por efecto osmótico se lleva agua del cuerpo en exceso. Entonces, todo eso va a conducir a que la persona no pueda ocupar bien los nutrientes, tenga poca energía, el metabolismo se altere, principalmente el relacionado con azúcares, grasas y proteínas. O sea, todo se vuelve mal. Y en general se dice que es una enfermedad que involucra tres signos muy evidentes. El primero es la poliuria. La persona orina mucho. ¿Por qué? Porque como está eliminando la glucosa arrastra agua extra por efecto osmótico, químico y todo lo que quieran llamar. Entonces la persona elimina más agua de la que debería eliminar por la orina. Poliuria. Como está eliminando mucha agua, tiene mucha sed. Polidipsia. Bebe mucha agua. Y también, como está eliminando la glucosa, tiene mucha hambre, polifagia. Ahí tenemos tres síntomas típicos de cualquier tipo de diabetes mellitus: poliuria, polidipsia y polifagia. Entonces, eso. En muchos ensayos, Pedro de Valdivia, he visto que les gusta nombrarla como la enfermedad de las 3P. No sé si alguien lo ha leído alguna vez, pero así lo nombran a veces. Y eso creo que es con respecto a la diabetes. Aquí pues, se comparten, como decía, todos los síntomas. Y acá agregué una diapo donde aparecen más síntomas, otros más, que también están relacionados con cualquier tipo de diabetes. La gente está muy cansada porque no tiene glucosa disponible, orina mucho, bajan de masa corporal porque como no ocupan la glucosa, ocupan las grasas, ocupan las proteínas, y todo comienza a fallar porque están ocupando reservas
incluso reservas que no deberían ocuparse como las proteínas. Heridas se van a formar que no sanan, el flujo sanguíneo cambia también, la presión sanguínea, el sistema inmunológico deja de funcionar tan correctamente, entonces no sanan las heridas o no cicatrizan, sobre todo en las extremidades, en pies, en manos, mucha hambre, visión borrosa también, problemas sexuales, infecciones vaginales, mucha sed. Pues ahí tenemos algunos síntomas más. Profe, Dígame. una consulta, la diabetes igual está ligada con el tema de la neuropatía, ¿cierto? Que es Contextualíceme. cuando, por ejemplo, cuando una persona se le hincha los pies, ¿cierto? Como se menciona ahí, y se le duermen los pies, y después se producen úlceras graves, y después hay que ir cortando los pies. Ah, claro. Bueno, En ese contexto, claro, es porque las heridas no cicatrizan, porque el sistema inmune, el flujo sanguíneo y todo, la sangre llega menos a las extremidades. Entonces no están todos los componentes inmunológicos y de cicatrización para eliminar patógenos y para cicatrizar la herida. Por lo tanto, la herida se mantiene abierta, no cicatrizada. Si no tiene un buen manejo del personal médico, la herida puede continuar cada vez más grande, las bacterias, hongos proliferan, bacterias principalmente, y pueden llevar a pérdida de la extremidad, claro. Sí, ahí está. El pie diabético afecta a los nervios periféricos. Gracias. Sí, de hecho estaba leyendo la neuropatía y aquí, claro, dice que es en manos y los pies, ocasionado por daño neurológico. La diabetes puede ser una causa común periférica. Sí. Entonces, eso pasaría en el caso de las personas que tienen diabetes. Muchos problemas asociados, por eso es importante cuidar el páncreas y estar siempre atento a cualquier cambio para mantenerse saludable. Y aquí tendríamos ya lo último. Yo creo que las preguntas las dejamos para el próximo martes, porque no va a ser mucho para las cabezas. Tenemos aquí un gráfico que podría también aparecerles en la prueba o algo parecido, donde vemos cómo se ve una persona después de una comida diabética y una sana. Después de comer, aumenta la glicemia en ambos casos, pero la persona diabética aumenta en exceso, exageradamente, y ya venía alta la glicemia, y si bien baja un poquito, baja, pero sigue estando más alta que lo inicial. En cambio, una persona sana sube la glicemia, está baja y baja hasta el nivel original, o sea, se mantiene bien. Entonces, este es un gráfico típico donde se compara persona sana y persona diabética. ¿Preguntas, consultas? ¿Aportes? Aquí en el chat hay algo. Por lo mismo del flujo sanguíneo, por el flujo sanguíneo, porque el flujo sanguíneo no va a ser el correcto, por lo tanto, todo lo que dependa de un aumento del flujo sanguíneo no va a funcionar bien. Eso sería. Entonces, por eso mismo decía en lo de las heridas que no sanan, problemas sexuales, todo eso, que tengan que ver con el flujo sanguíneo a órganos. Entonces, ahí va a estar el problema. De nada. ¿Más preguntas? ¿Consultas?